Muchas bendiciones, familia. Bienvenidos nuevamente a la Biblia en un año. Feliz domingo. Les deseamos un feliz domingo en este día y les invitamos a que vengan a nuestro servicio 12:30. Estamos también por las redes sociales. Si no puedes llegar físicamente, pues nos puedes ver a través de Facebook y también nos puedes ver a través de YouTube. Así que bueno, les invitamos, vamos a tener un servicio poderoso este domingo a las 12:30. Un abrazo grande para todos. Hoy estamos en el domingo, día número 206. Así que ahí vamos adelantando bastante. Hoy vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas 14 del 1 al 15, Segunda de Crónicas 15, todo el capítulo, Segunda de Crónicas 16 del 1 al 14, Romanos 9 del 1 al 24, Salmo 19 del 1 al 14 y Proverbios 21. Ese Proverbios está buenísimo, muy bueno. Bueno, es que todo está buenísimo, pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito y explicando un poquito lo que dice Romanos 9. Y vamos a comenzar porque es un poquitico largo. Y dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y aquí está Pablo refiriéndose al pueblo judío que había dejado a Jesús, que no había creído en el Mesías y que todavía estaba bajo la ley. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí está hablando de los judíos, de los hebreos, que es de los israelitas, ¿verdad? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí empieza a ver habla sobre la incredulidad de los judíos, que no es por culpa de Dios, porque nuestro Señor es un Dios justo y un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero todos escogemos porque el Señor nos da un libre albedrío, entonces nosotros escogemos a quién vamos a seguir y a quién le vamos a creer y a qué Dios vamos a servir. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y después les voy a explicar eso. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es súper importante. Esto quiere decir, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ok? Los que son llamados, esto es según la promesa de Dios, son contados como descendientes, no los que son hijos según la carne. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, de nuestro padre, pues no había aún nacido, ni aún hecho, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Esto está diciendo que todavía el Señor no se sabía lo que esos niños iban a hacer, estaban en el vientre de su madre, pero ya Dios había elegido a uno. Por eso dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice que pues diremos que hay injusticia en Dios, de ninguna manera. Dios no es injusto, Dios es un Dios justo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quiere decir que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y donde quiere. No porque nosotros le pidamos. El Señor le dijo eso. Recuérdense allá cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos a Abraham preguntándole al Señor y le dijo, tú sabes, bórrame a mí del libro de la vida también, pero ten misericordia de esta gente. Y el Señor le dijo, no, tú estás muy equivocado.
yo hago lo que quiera, con quien quiera y donde quiera. O sea, yo hago misericordia con quien quiero y no hago misericordia con quien no quiero. O sea, yo soy el que determino. Entonces dice, versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levanta a hombres aún que vienen en contra de su pueblo para glorificarse. Igual hizo con Nabucodonosor, lo mismo hizo con Faraón. Ahí es donde vemos nosotros, también lo hizo con Ciro de Persia. Levanta a hombres completamente indiferentes a él para entonces él glorificarse a través de esos hombres para hacer grandes obras. Dice, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado? Esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Esto es una gran disertación. Y a la no amada la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dice Pablo aquí que también Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, y aquí menciona Isaías del 1 al 4, y dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser, y Gomorra, y entonces seríamos semejantes a ellos. Y ahí acaba el versículo 29. Y aquí vemos a Pablo hablándonos sobre el Señor. Y cuando habla en el versículo número 6, donde dice que no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no por ser descendiente de Israel eres israelita. Aquí cuando nosotros vemos la palabra que dice que Dios le falló, quiere decir que Dios no cumplió su promesa para ellos porque no vieron a su Mesías y ahora son malditos. Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, ¿cómo nosotros entonces podemos hacernos la pregunta, entonces, ¿cómo vendrá el Señor por mí, que yo soy gentil? Pero Pablo contesta la pregunta afirmando que no es que la palabra de Dios haya fallado. Es que los israelitas, muchos de ellos dejaron de amar a Dios, dejaron los caminos del Señor. Entonces, versículo 7 dice, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y acuérdense que uno de los significados de Israel quiere decir gobernado por Dios. Entonces aquí lo que Pablo nos está explicando a nosotros es que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. Entonces, ¿falló la palabra de Dios? No falló. No falló. Lo que pasa es que no todos los descendientes de Israel son gobernados por Dios. Y yo creo que esto nosotros podemos decir lo mismo ahora. No todo el que dice ser cristiano, ¿verdad?, sigue los mandamientos del Señor. No todo el que dice ser cristiano es un verdadero seguidor de Jesucristo. Yo puedo decir que soy israelita, yo puedo decir que soy cristiana, pero sigo los mandamientos de Dios. Esto es lo que está hablando Pablo aquí cuando dice, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha fallado la promesa? No ha fallado, simplemente es que esto no es cuestión de carne, sino es cuestión de la promesa. La herencia viene por el Espíritu, viene a través de la herencia espiritual. Entonces el versículo 8 dice, los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Como descendientes.
La palabra de Dios nunca falló porque Dios aún alcanza a sus hijos según la promesa, los cuales pueden ser o no ser los mismos de Israel. Quiere decir que aquí el Señor abre una puerta para los gentiles y nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de la promesa. Quiere decir, Pablo vuelve y repite, no porque tú seas descendiente de Abraham, tú eres salvo. Porque hay personas que dicen, no, mi padre es pastor, mi abuelo es apóstol y yo como vengo de un linaje de creyentes, pues yo también soy salvo. La salvación viene cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesús como el Mesías, lo reconocemos como nuestro Salvador, lo reconocemos como aquel que vino a hacer justicia, como nos reconocemos cuando vemos aquel que en la cruz del Calvario muere por nosotros y su sangre nos perdona de todo pecado y nos redime. Ahí venimos y cobramos herencia. Y esto es muy interesante porque aquí nosotros vemos cómo el Señor, a lo último, el Señor dice, y aquí también habla lo que dice el profeta Isaías cuando habla que tan solo el remanente será salvo en el versículo 27. Nosotros seríamos tontos en pensar, ¿verdad? De que todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. La palabra de Dios dice que Dios viene por un remanente. Dios viene por su iglesia. Dios viene por un remanente. Y en estos tiempos, cuando comienza la persecución, en estos tiempos que estamos viviendo, comienzan las personas. Nosotros decimos que cuando tú le aprietas el tornillo a alguien, entonces que tú sabes de qué está hecha esa persona. Y cuando llega el tiempo de la persecución y de la confrontación donde tendemos a escondernos y no defender la palabra de Dios, o tendemos a quedarnos en nuestra posición de hijos y herederos que somos de Jesucristo, a defender su palabra y a predicar su evangelio tal y como es. Esto es lo que está hablando aquí Isaías. Dios viene por un remanente y tú y yo vamos a ser probados. La misericordia de Dios está y nosotros tenemos una herencia. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo? No porque seamos hijos de Abraham, no porque hayamos creído en la ley de Moisés. Nosotros tenemos promesas de Jesucristo hecho hombre, Jesucristo muerto por nuestros pecados y Jesucristo resucitado, creyendo que Él viene otra vez por su iglesia, por ese remanente que Él viene a buscar. Así que mi hermano y mi hermana, te digo, no importa lo que tú escuches, no importa lo que tú oigas, el Señor siempre va a hacer justicia a tu favor, porque Él vino, Jesucristo vino, hecho hombre aquí a la tierra, Dios hecho hombre vino por ti en justicia y en verdad. Y Dios siempre va a operar en justicia y va a operar en amor. Que seamos tú y yo parte de ese remanente, el cual nuestro Dios viene a buscar. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. Un abrazo, bye bye.